Hola. Una de las primeras frases que aprendí de niño y no se me ha borrado de la memoria es esta: el hombre es un animal racional. Todos los de mi generación la aprendimos, memorizamos y citamos con frecuencia en las más diversas circunstancias. Podríamos decir que es la definición más común de lo que somos y casi todos la aceptamos, aunque tal vez sea solo porque es tan genérica que no dice nada. Se le atribuye a Aristóteles, lo que podría darle mucha autoridad, y sin embargo su significado es cada vez más cuestionado. Con el tiempo se nos fue volviendo una frase sospechosa. Si es cierto que somos animales racionales, también lo es que en muchas ocasiones somos más animales que propiamente racionales. En algunas menos racionales incluso que otros animales, y en otras abiertamente irracionales. ¿En qué sentido, pues, somos animales racionales? Voy a hacer a continuación una breve reflexión en torno a esa frase, a lo que ella significa, a lo que implica, a lo que supone. Empecemos por lo más básico. Somos animales. Y eso marca radicalmente nuestra condición. Por supuesto, no somos cualquier tipo de animal. Tenemos mucho en común con otras especies, pero también diferencias marcadas con todas ellas. ¿Dónde radica, pues, la diferencia que tenemos con otros animales? ¿Se trata de una diferencia radical, una diferencia de especie, o es solo una diferencia de grado? En fin, ¿qué tan cierto es que somos animales racionales? ¿Y qué se espera de nosotros como tales? Pues sí, somos animales, como los perros, las vacas, los caballos y tal vez también como los cangrejos o las arañas. Somos animales, no ángeles ni dioses. No tenemos alas, sino manos, piernas. No venimos del cielo ni de otra galaxia, ni de un asteroide como el Principito. No caímos del cielo como almas que se apoderaron un día y no se sabe por qué de un cuerpo cualquiera. Y tampoco somos animales fantásticos o mitológicos como las sirenas o los unicornios. Nacimos de la naturaleza, provenimos de ella. Somos el resultado de causas naturales. Somos un tipo particular de vida que se da en el planeta Tierra. Somos mamíferos, y no aves, peces, reptiles o anfibios. Muy bien, todo esto es evidente. Sin embargo, y aunque todos lo sabemos, a veces parece como si quisiéramos olvidarlo. Hay momentos en que nos incomoda nuestra condición animal. Hay momentos en que quisiéramos ser dioses y hasta nos comportamos como tales. Hay momentos en que nos vemos como ángeles caídos del cielo y no como lo que somos, animales. Animales que tienen un cuerpo. Y he aquí el primer dato de nuestra condición humana. Somos cuerpos. Como otros cuerpos, como las piedras o los árboles, y como cuerpos tenemos las cualidades propias de estos. Tenemos peso, longitud e incluso medida, proporción. Somos como otros animales un cuerpo formado de partes, pies, manos, cabeza, tronco, cuello, etc. Tenemos partes que pueden ser descritas y que están articuladas entre sí para desarrollar funciones. No solamente tenemos manos o piernas, tenemos un aparato de locomoción. No solo tenemos pulmones o tráquea, sino un sistema respiratorio. No solo tenemos hígado y estómago, sino un sistema digestivo. Somos seres naturales compuestos de partes organizadas funcionalmente para que la vida se exprese y se reproduzca en nosotros. Muy bien,
somos animales. Y cuando nos comparamos con otras especies, encontramos muchísimas semejanzas, pero también diferencias evidentes. En primer lugar, todos somos seres vivos. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y finalmente morimos. Pero no somos cualquier tipo de ser vivo. Somos seres sentientes, capaces de percibir que allá afuera de nosotros existe un mundo externo que se nos ofrece a través de los sentidos, por medio de cualidades de color, sonido, sabor, textura, etc. Hasta aquí todo resulta claro. Sin embargo, si seguimos avanzando un poco más en el amplio campo de las funciones vitales, empiezan las dudas, pues empiezan a marcarse las diferencias. Por ejemplo, ¿tienen memoria los otros animales? Claramente la tienen ciertos animales con los que convivimos, como los perros, los gatos y otros más, pues recuerdan personas y acontecimientos, recuerdan quién los maltrató y quién los quiere, o dónde guardaron su hueso. Pero ¿pueden los animales imaginar, es decir, tener imágenes? Desde luego, nadie está esperando que un perro escriba un cuento de hadas, pero hay imágenes en su mente. Si no hubiera imágenes, ¿cómo podría recordar? Y si no pudiera recordar, ¿cómo explicaríamos ciertas cosas que hacen? Recuerdo que Safo, mi primera perra, no solo sabía muy bien dónde guardaba los chocolates, sino que incluso una vez me sorprendió cuando, al no darle un trozo de la chocolatina que me estaba comiendo, fue y buscó una colombina de chocolate que había dejado en un lugar de la casa 2 meses antes, y en mi presencia la abrió y se la comió. Yo había olvidado la existencia de esa colombina, pero ella no. No solo recordó lo que yo había olvidado, sino que relacionó 2 situaciones diferentes entre las que pasaron 2 meses. Podríamos seguir preguntándonos cosas como estas: si los animales tienen voluntad, sentido del bien y la justicia, o incluso si sueñan o son capaces de rememorar acontecimientos pasados. Pero siempre llegaríamos al mismo punto. Hay cosas que hacemos los hombres que los animales no solo nunca han hecho, sino que nunca podrían llegar a hacer. Para empezar, los animales no razonan, aunque hagan relaciones, como en el ejemplo que acabo de poner. Pues una cosa es establecer relaciones entre cosas, algo que hace cualquier ser inteligente, lo hacen ya muchas máquinas, y otra, muy distinta, razonar, es decir, encadenar proposiciones. Los animales tampoco hablan, pues hablar implica razonar, ni son capaces de descentrar su perspectiva, pues el animal persigue lo que le interesa, el alimento, un objeto sexual, etc., pero no puede aplazar sus deseos o enfocarse en una dirección distinta de lo que le apetece o atrae su atención de un modo inmediato. ¿Dónde está entonces la diferencia radical que existe entre los hombres y los demás animales? Hay acciones propias del hombre y que por tanto no realizan ni pueden realizar otros animales. La más típica de ellas es lo que llamamos pensar. Claro que en sentido estricto sería mejor decir reflexionar, pues hoy reconocemos que hay formas de pensamiento animal. Reflexionar es volverse sobre sí, sobre lo ya dicho, lo ya pensado, lo ya sentido, para examinarlo mejor. Por supuesto, ser reflexivos permite que nuestra imaginación vaya más allá de las imágenes que atrapamos de forma inmediata, y entonces podamos componer imágenes. Ese tipo de imaginación constructiva, que ya no es propia de los demás animales, hace posible que surjan en nosotros todos los elementos claves a partir de los cuales se desarrolla una cultura.
Porque imaginamos constructivamente, podemos tener creencias e inventar religiones, enamorarnos, hacer teorías científicas y filosóficas, diseñar inventos tecnológicos, construir sociedades acordes con ideales de justicia e igualdad y muchas cosas más que ni cada animal en particular ni las sociedades de animales podrían nunca hacer. A todas esas cosas que no pueden hacer otros animales, sino solo el hombre, a eso que es propiamente humano, los antiguos griegos lo nombraron con una palabra muy interesante: logos. Así se escribe del griego clásico. Logos se puede traducir de muchas formas, pero las más esenciales son estas: razón, palabra, lenguaje. Cuando Aristóteles dice que el hombre es un animal racional, todo lo que dice es esto, que los hombres tenemos logos, mientras los demás animales carecen de él. ¿Pero qué quiere decir esto propiamente? Para examinarlo mejor, veamos lo que dice el filósofo. El hombre es por naturaleza un animal cívico. La razón de que el hombre sea un ser social más que cualquier abeja y que cualquier otro animal gregario es clara. La naturaleza no hace nada en vano. Solo el hombre entre los animales posee la palabra, el logos. La voz, foné, es una indicación del dolor y del placer. Por eso la tienen también los otros animales. En cambio, la palabra, el logos, existe para manifestar lo conveniente y lo dañino, así como lo justo y lo injusto. Y esto es lo propio de los humanos frente a los demás animales: poseer de modo exclusivo el sentido de lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, y las demás apreciaciones. Hay aquí muchas ideas fundamentales. El punto de partida es que solo los hombres somos seres sociales, pues nacimos para vivir en comunidad. El hombre es un ser cívico, porque nació para vivir en la ciudad. Pero la condición que hace posible que seamos sociales es el logos, pues una cosa es ser social y otra muy distinta, llevar una vida gregaria, como la de las abejas, las hormigas y otras especies animales. El hombre no es un animal gregario, y lo que hace que no sea un animal gregario es que tiene algo que le dio la naturaleza: el logos. Y si la naturaleza no hace nada en vano, al darnos el logos, es decir, la razón, el lenguaje, la palabra, nos dio aquello que es más acorde con nuestra propia naturaleza. No basta con tener voz, foné, como tienen otros animales. La voz sirve para expresar el dolor y el placer, para expresar angustias, necesidades y gustos. Y por eso la tienen los animales. Pero la palabra, el logos, existe para manifestar lo conveniente y lo dañino, lo justo y lo injusto. Es decir, tener logos es tener la capacidad de examinar si algo nos conviene o no, si está bien o mal, si es justo o injusto. El logos es propio de los seres humanos y por él somos seres con creencias políticas, religiosas, sociales, etc. y con capacidad de actuar éticamente con base en criterios de justicia, igualdad o libertad. Ser racional no es simplemente saber razonar, es tener aquella condición que nos hace hombres en el más amplio sentido, seres que viven en comunidad, que buscan la justicia y que aspiran a la felicidad. Paradójicamente, a veces no nos sentimos cómodos con la condición de animales racionales. Sentimos incluso que la supuesta racionalidad humana deja muchas dudas. ¿Cómo podemos decir que somos racionales cuando a veces somos los menos razonables de todos los animales? Cuando cometemos atrocidades que seguramente nunca cometerán otros animales.
cuando vemos masacres o violaciones flagrantes de los derechos humanos básicos, nos avergüenza ser hombres. Parecemos a veces los más irracionales de todos. Admiramos el modo como organizan su trabajo las hormigas, la laboriosidad de las abejas, la fidelidad de los perros, el sentido de libertad de los gatos, y en cambio despreciamos la vileza que hay en las actuaciones de algunos seres humanos. No sin razón decía Schopenhauer que mientras más conocía a los hombres, más apreciaba a su perro. Además, los hombres damos muchas veces signos claros de estupidez. Elegimos a los peores gobernantes, los más crueles, los más corruptos, los menos preocupados por el bien común, los que solo buscan el poder a toda costa. Nos decepcionamos así de los seres humanos y nos damos cuenta de que la estupidez humana es un factor que no se puede despreciar cuando queremos comprender la historia. Dudamos también de ser animales racionales porque sentimos que esa definición de nuestra condición nos hizo daño en la manera como nos percibimos y comprendemos, porque ayudó a oscurecer elementos muy esenciales de la condición humana. Por ejemplo, nos llevó a olvidar que somos cuerpos y por cultivar nuestros aspectos racionales y cognitivos descuidamos la corporalidad y hasta llegamos a despreciar, maltratar y torturar el cuerpo humano en nombre de la racionalidad. Otras veces despreciamos nuestras sensaciones diciendo que nuestros sentidos son engañosos y nos ocultan la verdadera esencia de las cosas que solo podría ser comprendida por la razón. No menos cierto es que en nombre de la razón a veces despreciamos las emociones por irracionales, porque éstas no serían más que un rezago de nuestra condición animal, que habría de desaparecer cuando fuéramos más racionales. ¿Y al fin qué? ¿Somos racionales o no? No tengo problema alguno con esa definición. Me parece una buena definición, pues en solo 2 palabras dice lo esencial. Desde luego es una definición demasiado general y por ello incompleta. Para que se haga más patente su sentido, debemos darle un significado más preciso a nuestra condición animal, reconociendo que somos animales y no los reyes de la creación. Creer que todo el universo y particularmente todas las demás especies animales están a nuestro servicio no solo es un acto de soberbia, sino que nos ha llevado a la actual crisis ecológica. Esencial en nuestra condición de animales racionales es sentirnos parte integral de la naturaleza. Marx definió muy bellamente la naturaleza como el cuerpo inorgánico del hombre, es decir, aquello que está todo el tiempo ofreciendo las condiciones de nuestra existencia. Cuando se tala un bosque o se seca un río, se están cercenando las condiciones que hacen posible mi vida, la tuya y la de todos los hombres. No menos importante es para la vida humana la comunidad con los animales. Compartir con ellos es una parte esencial del convivir en una casa humana. No es extraño que desde niños nos gusten los animales y los cuentos sobre ellos. Los animales son parte esencial de la casa humana. Se trata, por tanto, de celebrar y valorar nuestra condición de animales y de reconocer que las otras especies tienen mucho que aportarnos en nuestra formación como seres humanos. No en vano dijo alguna vez Gandhi que el modo como tratamos a los animales es la muestra más clara del estado moral de una comunidad. Pero falta algo esencial. Tenemos que ampliar nuestro sentido de la racionalidad.
Ser racional no es solo tener capacidad de razonamiento, cálculo o autorreflexión. La racionalidad está relacionada con todas las dimensiones fundamentales de la vida humana. Y una persona racional no es solo la que razona correctamente. También la sensibilidad ética y estética es parte esencial de nuestra condición racional. Y entre la racionalidad y la sensibilidad hay algo que media de una forma muy bella: la imaginación. Saber imaginar, crear mundos posibles, inventar ideas e historias nuevas, dejar que nuestra mente construya mundos. Todo eso nos hace más racionales. Lo mismo que poder expresar nuestras emociones de la forma, en el momento y con la mesura adecuadas. Todo esto nos hace mejores hombres y por tanto seres más racionales, pues todo finalmente está al servicio de construir un mundo común. Porque lo que nos hace más racionales y la expresión más bella y grata de la racionalidad humana es la construcción de una vida, una familia, una casa, un trabajo, una comunidad, una ciudad, un país, en compañía de otros. Hasta pronto.